Hola, queridos amigos, es un gusto estar una vez más con ustedes en este subprograma No tengas miedo. Hoy tenemos un programa muy especial. El tema que vamos a desarrollar hoy es Al borde del aviso. La iglesia tendrá una crisis desastrosa. Este es nuestro tema de hoy y tengo un invitado muy especial aquí en SET. Se trata de Santiago Rospide. Él es coronel del ejército argentino. También es profesor de historia, licenciado en relaciones internacionales, escritor contrarrevolucionario y algo más. También es mi esposo. Así que se los presento de una vez. Y bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Acá estamos a disposición. Muy bien. Bueno, antes de iniciar el programa que vamos a desarrollar entre los dos, hoy queremos hacerles una invitación y es a participar de un retiro espiritual y peregrinación que realizaremos en Barcelona, visitando el santuario de San José de la Montaña. En La Salet estaremos 3 noches viviendo un retiro espiritual maravilloso de contemplación, con enseñanzas sobre todo lo que tiene que ver con el final de los tiempos. El alojamiento va a ser directamente ahí en el santuario. Y también vamos a estar en Garabandal. Así que quienes estén interesados en participar, quedan poquitos cupos, se pueden comunicar al WhatsApp más 57 310 231 85 44. Bien, damos inicio entonces al programa de hoy. Y lo que ha sido el 2023 y bueno, lo poco que llevamos de este año 2024, desafortunadamente hemos tenido unas novedades muy dolorosas para la iglesia que afectan y que a lo mejor ya habían sido alertadas en los mensajes de la Virgen. Cuéntanos qué sabes sobre esta crisis que se está viviendo en la iglesia. Bueno, principalmente la característica distintiva de lo que se está viviendo, por lo cual está atravesando esta crisis espantosa en el seno de la iglesia, es una palabra, se llama confusión. Eh, la confusión es la que reina en la iglesia, porque millones de católicos están perplejos ante la situación que se está viviendo y ante la crisis que día a día se va agravando y no se logran aclarar muchas cosas. Por ejemplo, bueno, lo que está sucediendo en estos momentos con esta declaración que abre la posibilidad de bendecir a parejas que cohabitan y que, bueno, que viven en pecado, ¿no? Ujú. Parejas del mismo sexo, ¿eh? Se está viendo la posibilidad de darles la bendición sin que tengan ningún arrepentimiento en sus vidas. Así que, pero me gustaría a mí decir, o mejor dicho, complementar esto de la confusión que estamos viviendo con unas palabras que acá tengo un librito muy interesante de un sacerdote argentino ya fallecido hace pocos años, un gran hombre, un sacerdote santo, que dedicó toda su vida a la lucha en defensa de los valores innegociables de la Iglesia Católica, es decir, de la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte. Y en este librito, que se los aconsejo, creo que se consigue en internet, creo que está digital también, él va a decir acá, en 3 líneas, lo que es la confusión en la iglesia y la gravedad de lo que se vive. Dice el padre Juan Claudio Sanabuja, abro comillas, la confusión ha llegado a niveles inimaginables, de la mano de instancias que deberían dar seguridad y luz, confirmando en la fe a los cristianos. Por el contrario, en la iglesia abundan las dudas. Pacta con aquellos que no la aman, ignorando, relegando y hasta sancionando a aquellos que pretenden ser buenos discípulos de Jesús. Cierro comillas. Es impresionante lo que dice, esto lo escribió en el año 2016, pero realmente es de una cruda realidad, de un crudo presente, ¿no? Porque es la misma iglesia la que está dejando solo a aquellas ovejitas, aquel rebaño que quiere
pastar en buenos lugares, en buenos campos para obedecer lo que la iglesia siempre ha enseñado y sin embargo son marginados, son silenciados, son cancelados. Así es. Este, bueno, esa es la gran crisis y la característica de lo que estamos viviendo, ¿no? Así es. También les quiero informar a nuestros seguidores que Santiago es un, bueno, excelente lector, investigador y tiene libros muy, muy importantes que tienen que ver con la historia verdadera, no la que nos cuentan la leyenda negra, sino la verdadera historia también de la Iglesia Católica y por eso él también decidió abrir un canal llamado Historias Ocultas de la Historia, en el cual les voy a pedir el favor que me colaboren, nos colaboren haciendo su suscripción. Yo les voy a dejar el enlace del canal en el contenido de este programa y ahí van a encontrar historias ocultas. Una de esas es, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, mito o realidad, así como La las historia herejías. del modernismo que estamos viviendo, que es la conclusión de lo que se está manifestando en la iglesia. Todas estas cosas que vemos tienen su raíz en el modernismo, ¿sí? Claro. Y también, bueno, me salgo aquí un poco de protocolo, también acaba de escribir este libro que se llama El sueño frustrado de San Martín, el militar que no traicionó la fe católica para defender a la patria. Muy importante y bueno, continuando con nuestro tema de hoy, en donde hablamos sobre la crisis que vive en la iglesia, pero que a la vez ya había sido profetizada. Se sabe que el Señor no vendrá sin que antes exista la apostasía. Esto nos clarifica el momento. En Mateo 24 nos habla el Señor, nos informa, nos dice van a haber falsos profetas, van a decir que ya llega, pero la forma en que una persona puede saber si realmente está, este será el final de los tiempos y el cual vendrá nuestro Señor por segunda vez, la parucía, como le llamamos. Eh, Esto lo encontramos en Mateo 24. Con todo lo que estamos viviendo, podríamos decir que ya se ha manifestado esta apostasía que nos habla Mateo 24. Bueno, a todas luces y con lo que estamos viendo, sobre todo en la civilización occidental, ciertamente, ciertamente porque eh, tanto se hablan de los derechos humanos, de los progresos de la civilización, del hombre, etcétera, etcétera, pero acá el marginado, el gran desaparecido, el gran calumniado, vilipendiado y perseguido, es el mismo Dios en la Ujú. sociedad. Eh, Prácticamente en Occidente son muy pocos los estados que profesan o que defienden abiertamente a través de leyes o de las mismas, digamos, los mismos gobiernos, ¿sí? La defensa de los valores estos innegociables que decíamos al principio. Pero la gran mayoría de Occidente vive una gran apostasía. Eh, Esto que hablamos de de la Agenda 2030 y de todos los puntos que la agenda esta está llevando a cabo ya, antes de que lleguemos al 2030, tiene que ver con esto que se llama reingeniería social, que en definitiva Ujú. es una reingeniería social anticristiana, anticristiana. Así que lo que decía San Pablo hace más de 2000 años, es de plena vigencia. Hay una Claro. apostasía. Y esta característica de la apostasía justamente es la antesala de la aparición del impío, del inicuo, del hombre de pecado, del otro, como se lo nombra de diferentes nombres, valga la redundancia, en las escrituras. Así que esta apostasía está Claro. reinando. Y si tú te das cuenta, este 2030 no sé si es coincidencia o a propósito, pero prácticamente cumple con 2000 años del inicio del cristianismo. Exactamente. Y qué, o sea, qué contrariedad, porque justamente el cumplir los 2000 años, en lugar de ensalzarlo, de llevar más a los corazones de las personas la palabra de Dios, el buscar la salvación de las almas, es todo lo contrario. Vemos un mundo totalmente diferente
a lo que Dios tenía planeado para nosotros. La Agenda 2030 vive a favor del aborto, prácticamente a favor de un mundo artificial, en donde puede valer más un arbolito, un perrito, que la Claro. vida de un ser humano. La Todo lo anticoncepción contrario. generalizada, la ideología de género, son todas cuestiones que van contra la misma esencia de la civilización cristiana, que justamente fue fundada por nuestra Iglesia Católica. Y lo peor de todo es que va contrario a lo que Dios nos ha pedido y entran con la miel. Aparentan ser tan buenos, pero detrás de esa miel viene el veneno. En esos 17 puntos hay que estar muy, muy alerta. La gente escucha hablar de la Agenda 2030, pero no sabe qué es. Entonces yo los invito a que conozcan, a que investiguen, pero que analicen muy bien cada uno de esos 17 objetivos que son con los que prácticamente todos los planes, los designios divinos serán desplazados a través de esta Agenda 2030. Y bueno, no sé, es muy posible que ya tendrá que manifestarse el anticristo, porque ya de aquí para arriba quien reinará es él, obviamente. Esto Dios no lo puede permitir porque para eso tendrá que venir Jesús, pero antes Justamente. de que venga tendrá que pasar lo peor. Como decía el padre Leonardo Castellani en una obra muy importante, Las Tantas, escribió, Cristo, ¿vuelve o no vuelve? ¿Sí? Porque la gente piensa que, como en los tiempos de Noé o de Sodoma y Gomorra, el castigo no va a venir o no va a pasar nunca nada grave como para que nos moleste en esta vida que estamos llevando. Entonces la gente dice, no, Cristo no vuelve más, así que hay que seguir disfrutando. Pero volviendo al tema este de la apostasía y de la reingeniería social anticristiana, la Virgen de Fátima Ujú. le dijo a los pastorcitos que la gran batalla que se iba a dar en el fin de los tiempos era justamente la batalla contra la familia cristiana, contra la familia católica, contra la familia natural, del orden Ujú. natural que fue creada el inicio de la creación, de un hombre y una mujer, varón y varona, como dice el Génesis lo creó. No creó el matrimonio de dos hombres con y dos mujeres, o un hombre con un animal, una mujer con un perro, porque ya no se sabe. Hay tantas aberraciones, discúlpeme que lo diga, pero se llega hasta el bestialismo. Así que eh, no sé qué más podemos pensar de lo que está sucediendo, de la locura, de cómo el hombre, cuando el hombre más se aleja de Dios, más animal se hace. Y como decía San Agustín, cuando el hombre cae de Dios, cae de sí mismo, ¿sí? Pierde su naturaleza, su esencia de ser humano. Así es. Pero este mensaje de que la iglesia tendrá una crisis espantosa no es un análisis que damos nosotros. Lo dijo la Virgen. Lo dijo la Virgen en la Salet, si no Exactamente. estoy mal, que si quieres buscamos ahí para dar el mensaje exacto. Bueno, sí, sí, justamente en la Saleta hay muchos pasajes importantes que revelan la situación dramática por la que actualmente está atravesando la Iglesia y ya 1846, que son los mensajes de la Virgen en Francia, en la Salette, nos iba diciendo. Por ejemplo, dice la Virgen en la Salette, los sacerdotes, ministros de mi Hijo, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores, a los placeres, se han convertido en cloacas de impurezas. Sí, continuó la Virgen, los sacerdotes claman venganza y la venganza pende sobre sus cabezas. Hay de los sacerdotes y personas consagradas a Dios que por sus infidelidades y mala vida crucifican de nuevo a mi Hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y piden venganza. Y he aquí que la venganza está a las puertas. Dice uno de los mensajes, ¿no? Terribles de la Virgen de la Así Salud. es. Así es. También en Garabandal, la Virgen ha dejado unos mensajes muy importantes que aunque esta aparición aún no ha sido aprobada por la Iglesia, sí los mensajes que se dieron allí se han cumplido prácticamente. Y creo que es la única aparición que tenemos
en donde alcanzó a quedar grabada los eventos sobrenaturales que ocurrían durante la aparición. En internet podemos ver varios videos sobre las videntes En éxtasis, sí. en éxtasis. Sí, 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 Eso creo que es o sea, hay grandes pruebas sobre esta aparición, pero ¿qué pasa? La iglesia no la ha aprobado porque los mensajes de Garabandal son muy, muy fuertes. Y bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en Garabandal. Es un lugar con 80 habitantes, se conserva creo que tal cual como cuando la Virgen se apareció. Y el solo hecho de pisar, cuando uno llega y pisa, ya dice, o sea, se siente como esa alegría, esa presencia de la Virgen, el poder ir a Los Pinos, que era el lugar donde también se les aparecía a las videntes, es algo que no se puede contar, es como que si la Virgen permaneciera ahí. Por eso, bueno, los invitamos a las personas que aún no conocen Garabandal y que quisieran hacerlo, que lo puedan participar. Me gustaría, discúlpame, Beatriz, agregar un mensaje más a la Virgen de la Salé que tiene que ver con Eso, esto de y la después reingeniería pasamos a social, Garabandal. con esto de la reingeniería social que estamos viviendo, ¿no? Que todas las leyes ya son anticristianas, todo va contra, digamos, la misma naturaleza del hombre. Fíjense lo que decía la Virgen acá en este mensaje de la Salet. Comillas, los gobernantes civiles tendrán todos un mismo plan, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso, para dar lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios. Cierro comillas. Más claro, echarle agua, ¿no? Lo que está diciendo acá la Virgen, ¿no? Y que prácticamente está hecho realidad esto, tristemente, Claro, muy y esta triste. sí está aprobada, la de la Virgen de la Salet, esta aparición sí fue aprobada por la iglesia, un verdadero milagro que se hubiera aprobado porque los mensajes son muy fuertes, los 33 mensajes que dio la Virgen de la Salet allí son muy fuertes y hablan, bueno, sobre lo que está ocurriendo. O sea, también dice que los sacerdotes se convertirán en cloacas. Sí, 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 Es acabamos de muy leerlos, sí, sí, es fuerte. muy fuerte. Mucho. Entonces, Es importante leerlos, repasarlos, porque están olvidados, analizarlos. escondidos en la misma iglesia. O No sea, los da a conocer o no le da difusión. Entonces, porque, claro, son muy fuertes. si Mensajes no que son estoy mal en aprobados, el exacto, el aprobados por mensaje la número Iglesia Católica. 28 habla, Roma perderá la fe. Es Sí, sí, impresionante. exactamente. El 28 dice así: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Dice la Virgen de la Saleta. Así es. Y también hemos escuchado hablar acerca del aviso, el milagro y el castigo. Todos estamos como muy atentos a ver en qué momento va a ocurrir el aviso, en qué momento Conchita va a hablar. A pesar de que no tenemos las fechas, los signos sí están. Aquí hay un signo que me llamó la atención sobre la madre Nieves García. Ella era una confidente de las Videntes de Garabandal, de Conchita exactamente. En una de las apariciones de la Virgen, le contó que antes de de los acontecimientos, como el aviso y el milagro, iba a haber un gran sínodo en la iglesia, a lo cual Conchita era muy joven, ella no tenía ni idea y era además de un pueblito que ya nosotros les hemos dicho actualmente tiene 80 habitantes. En ese momento no sabemos cuántos habitantes tendría, pero me imagino que no eran muchos, no eran más de 80. Eh, Cuando ella le comentaba esto a la directora espiritual, a la Madre Nieves, que era, bueno, más que directora, era la confidente, ella le decía que, si, que iba a existir un sínodo antes del aviso. Así que la tía de Conchita les preguntó, cuando la escuchó, le dijo, un concilio, porque sobre el tiempo de las apariciones estaba dándose el concilio en la iglesia. Y le dijo Conchita, no, la Virgen no dijo concilio, dijo un sínodo. Vemos que hemos tenido un gran sínodo porque duró 2023 y creo que Excelente finaliza año. 2024 Sí, este sí. año. Y con unas decisiones que han sido muy fuertes y que han sorprendido a la iglesia. Es más,
estas decisiones que supuestamente tendrían que esperar para hasta que finalizara el sínodo para tener un análisis, pues ni modo, fueron aprobadas antes de que terminara el sínodo. Con lo cual, creo que estamos próximos a tener tanto el aviso como el milagro. Así es. Que sí, este aviso y el milagro es como la misericordia de Dios para que las personas se conviertan. Aún así, dice la Virgen que viendo el aviso y viendo el milagro, habrán muchas personas que no creerán. De esta forma llegará el castigo. Y se dice que este castigo que llegaría en caso tal de que las personas no se conviertan, va a ser algo, o sea, lo peor de la historia. Y han existido castigos, tú que sabes del tema, como lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Sí, por supuesto. Sí, de ese tema también hemos hablado, justamente por esto de la posibilidad de bendecir parejas que están en unión pecaminosa, eh, y que la iglesia quiere bendecirlas abiertamente. Y aunque se dice que esas bendiciones no son equiparables a las bendiciones sacramentales o rituales con mayor pompa, entre comillas, pero son bendiciones al fin. Entonces no puede haber una bendición que porque es al paso, porque dura unos pocos segundos y porque no va a constituir ni una herejía ni una blasfemia por parte del ministro de Dios que bendice a esa pareja, como diciendo, no, hay bendiciones de primera y de segunda. Hay bendiciones que son más importantes. No, no. La bendición siempre es bendición de Dios, si no, no es bendición, y menos bendecir el pecado. Sí, Sodoma y Gomorra, por supuesto, y Dios les previno, Dios les dijo que, porque siempre da una alerta, siempre da como una Claro, advertencia, porque Dios no castiga directamente, los prepara, a la imagínese, gente. soldado advertido, como decía mi queridísimo doctor Galat, soldado advertido no muere en guerra. Y si muere es no digo la segunda Claro. palabra, pero bueno, ya saben qué es. Pero en definitiva, todas estas crisis o este alejamiento del hombre de Dios viene ya de antiquísimo, viene del mismo pueblo judío, en su camino siempre hacia, hacia Dios. Hubo momentos de alejamiento y momentos de hasta de apostasía y bueno, y Dios tenía que castigar a su pueblo. Así que acá lo mismo va a pasar si nosotros no cambiamos la actitud y nos acercamos como nos pide Claro. la Virgen, ¿no? Sin embargo, yo pienso que no hay que estar tristes, pero sí preparados. O Por supuesto, la sea, tristeza no es de Dios, la tristeza es del diablo. El claro. cristiano tiene que estar siempre alegre. Y así no sepamos el día, ni la fecha en que va a llegar, ni el castigo, ni nada. Yo pienso que tenemos que estar preparados como si nuestro día final fuera hoy, porque están, o sea, los que dicen que no, eso son conspiraciones, eso no va a llegar nunca, todavía falta tal cosa, falta que produzca tal cosa, entonces decimos nosotros, ah, bueno, como no se ha dado el tratado de paz, como no se ha hecho pública la presencia del anticristo, entonces todavía no llega al final, así que sigo mi vida como estoy porque todavía es, no, o sea, eso solamente lo sabe Dios, pero el hecho de que lo sepa solamente no podemos decir que no sea, por ejemplo, esta misma noche. Tenemos que estar preparados siempre para resistir, para vivir en gracia de Dios. Y bueno, si estamos en gracia de Dios, creo que no tendremos que temer absolutamente nada, ¿no? No, por supuesto. A mí me gustaría agregar con esto de la gran apostasía y de la reingeniería social, hay una característica distintiva que muestra el alejamiento brutal y alevoso de los que otrora habían sido estados cristianos, católicos, que defendían la fe a ultranza y que no se avergonzaban de la fe que habían recibido, es que justamente los estados, los gobiernos occidentales, cristianos, entre comillas, son los que le dan la espalda a Dios. Y uno lo ve, por ejemplo, en las leyes estas de la cultura de la muerte que se sancionan y que llevan a la perdición a los hombres. Cuando van a Naciones Unidas y tienen que votar y tienen que levantar la manito para ver quién apoya esto, quién defiende esto, quién aprueba esto, las naciones, otrora como decíamos, cristianas, son las que apoyan estas leyes contra natura, estas leyes perversas, estas leyes homicidas. Y las que están en contra, las que tratan de defender la ley natural, son los estados
este, del Oriente, hasta podemos decir estados islámicos. Fíjense, acá en este mismo libro, que hicimos referencia, en el 2016, y hago un pequeño paréntesis, se estaba votando sobre unas leyes impías, antinaturales, y el embajador saudí, dice acá en la recopilación que hace el padre Sanauja de todo lo que son las leyes contrarias a Dios, dice, el embajador saudí Faisal Trad argumentó en contra de lo que llamó la imposición de ciertas ideas y dijo que el nuevo puesto abriría una caja de Pandora al no tener en cuenta las especificidades culturales y religiosas. Y dijo, comillas, acá sí, lo anterior es lo que dice el padre Sanauja. Acá lo que dice el embajador saudí, abro comillas, dijo el embajador saudí, no vamos a avalar la legislación hecha por el hombre contra las leyes divinas. Cierro comillas. Esto lo dijo una persona que no viene del cristianismo, pero que tienen temor de Dios. Así es, Así que es sí. increíble cómo son los estados cristianos, entre comillas, los que avalan y los que van contra las leyes de Dios, y son los estados del Oriente, bueno, Rusia también está en contra, estamos hablando de hace casi 10 años, ¿no? Pero es terrible lo que está sucediendo en el Occidente, que nació gracias a la evangelización de la Iglesia Católica, ¿no? Claro, está así. Claro, sé que esto se veía venir, o sea, es algo que prácticamente la Virgen ya nos había alertado y justamente a través de un mensaje a sus videntes, que estos mensajes no quiere decir que eran exclusivamente para los videntes que ella los daba, no, esos mensajes eran para la humanidad y los videntes eran los instrumentos. Y aquí en este libro también encontré, este libro me lo regaló una amiga, es El tiempo que vivimos de Matilde Fierro. Hay un mensaje muy bonito que creo que nos va a llegar a todos en el momento en que estemos viendo este programa y es sobre los apóstoles de los últimos tiempos, que tenemos que resistir y tenemos que ser fuertes y no acomodarnos a lo que dice el mundo, ser políticamente correctos y sencillamente para que no se enojen, entonces pienso igual que el mundo. No, tenemos, así nos quedemos solos en esta vida, pero tenemos que defender la verdad, porque nuestra verdad es la verdad de Dios, o sea, la verdad. No podemos seguir una verdad que diga el mundo, no podemos decir una verdad lo que yo quiero, no, las verdades, sí existen verdades absolutas y las verdades absolutas o la verdad absoluta es Dios. Entonces, aquí tenemos este mensaje y es el llamamiento a los apóstoles de los últimos tiempos. Forma parte del secreto confiado a Melania. Le dijo, dirijo un llamamiento apremiante a la tierra. Llamo a los verdaderos discípulos de Dios, que vive y reina en los cielos. Llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre. Llamo a mis hijos, a mis verdaderos devotos, los que se hayan entregado a mí, porque yo los conduzco a mi divino Hijo, los que llevo por decir así en mis brazos, los que han vivido según mi espíritu. En fin, llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Cristo que han vivido en el desprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Es hora de que salgan y vengan a alumbrar la tierra. Creo que este mensaje es, o sea, en este momento es más oportuno que nunca y creo que también es un llamado para que nos consagremos al Sagrado Corazón de Jesús y a la Santísima Virgen María. Yo recomiendo mucho la consagración con el método de San Luis María Griñón de Montfort, que son 33 lecciones pero que en cada lección, y eso lo podemos, como nos dijo un amigo, recomendarle a aquellas personas que de pronto no se acercan tan fácil a la conversión, a través de la consagración va a ser mucho más fácil, porque allí nos habla
de lo que es el mundo, de las renuncias que debemos hacer y cuál es nuestra forma en que podemos amar mejor a Dios y a la Virgen. Me gustaría a mí también agregar con respecto a esto de los últimos tiempos y los momentos parusíacos, apocalípticos que estamos viviendo. Este es otro librito, debe ser muy conocido también para muchos, del padre Esteban Goi de Italia, el fundador del movimiento sacerdotal mariano, del cual formó parte también el Papa Juan Pablo II. ¿eh? Y acá eran locuciones interiores que tenía el padre Obi, que la Virgen le iba dictando. Con respecto al fin de los tiempos, dos puntitos nada más que siempre es bueno volver a releer estos mensajes para darnos cuenta, porque cuando uno se va aproximando, uno no sabe cuándo va a volver Cristo o cuándo va a ser aparición el hombre impío, el hombre de maldición. Pero ante los signos, el mismo Cristo en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, decía, ¿cuándo será? Y le va explicando con la que, cuando la ira está de tal manera, es como que ya van a venir los siglos, etcétera, etcétera. Bueno, acá el padre Gobi nos dice, fíjense, importante sobre lo que es una falsa iglesia y un falso Cristo. Dice lo siguiente. eh, con respecto al número de la bestia, es el mensaje del 17 de junio de 1989. Se llama El número de la bestia, 666. Y explica toda la revelación interior, la locución interior que tiene el Padre Go. Dice, combatid conmigo, pequeños hijos, contra el dragón, que trata de llevar a toda la humanidad contra Dios. Combatid conmigo, pequeños hijos, contra la bestia negra, la masonería, que quiere conducir las almas a la perdición. Combatid conmigo, pequeños hijos, contra la bestia semejante a un cordero, la masonería infiltrada dentro de la vida eclesial para destruir a Cristo y a su iglesia. Y fíjense lo que dice ahora. Para lograr este objetivo, ella quiere construir un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa iglesia. ¿eh? Esa es la misión que tiene el anticristo. Y después cuando, en otro mensaje, de 1992, y ya voy finalizando yo, Beatriz, sobre el fin de los tiempos, eh, habla de diferentes signos, ¿no? Que van a dar preeminencia, que van a dar antesala a la aparición del anticristo o de la parusía, y va a decir lo siguiente, dice, el primer signo, le dice la Virgen al padre Gobi, el primer signo es la difusión de los errores que llevan a la pérdida de la fe y a la apostasía. ¿Qué más Ujú. podemos decir Ok, muy con todo bien. esto que estamos hablando? ¿Cómo van cerrando los juicios proféticos, las visiones, las locuciones de los místicos, de los santos? Hay tantas cosas que, no solo estas son mínimas, pero que todas confluyen hacia lo mismo. Cuando el hombre se aleja de Dios, cae de sí mismo, como decía San Agustín, que decíamos antes, y bueno, Dios no puede permitir que la iglesia sucumba, Dios no puede permitir que la iglesia se derrumbe, que caiga, Ujú. porque se lo prometió a Pedro, que las puertas de la iglesia, las puertas sí, del infierno no prevalecerán sobre la misma iglesia. Así es. Así es Así totalmente. que, bueno, eso es lo que estamos viendo. Así es, y tenemos que estar preparados, preparados para resistir, preparados para defender nuestra Santa Iglesia Católica, preparados también para resistir ante las trampas del enemigo, ante la voluntad o lo que nos quieran imponer del anticristo, todo tipo de marcas, bueno, ya se imaginarán. Hay que resistir. Van a ser momentos muy, muy difíciles, pero la Virgen nos acompañará. Yo los invito, como siempre, si no lo han hecho, por favor, conságrense a la Virgen y luchar muchísimo por la conversión de nuestros seres queridos. No es fácil, obviamente, pero a través de la oración, la mortificación, el ayuno, como ya lo ha dicho la Virgen en sus apariciones, creo que podemos lograr y rezar por nuestra Iglesia Católica, rezar por el fortalecimiento de la fe, de la jerarquía, de la alta jerarquía, que prácticamente son quienes tienen como esta responsabilidad de mantener el magisterio, de llevarlo y de buscar la salvación de las almas. Una vez más,
los invitamos a participar en nuestro retiro espiritual y peregrinación sobre los últimos tiempos en Garabandal, La Salet y Barcelona. Así que quienes estén interesados se pueden comunicar al más 57 310 231 85 44. Y también los invito a inscribirse al canal de mi esposo Historias Ocultas de la Historia. Muchas gracias. Sí, van a tener temas interesantes, vamos a ir poco a poco subiendo charritas, tertulias, que tienen que ver con toda esta falsificación, este ocultamiento que nos han mentido durante décadas enteras sobre lo que es la verdadera historia. Y el canal está orientado justamente para defender la sana doctrina, para defender la Santa Iglesia y, bueno, nuestra historia católica. Muy bien, bueno, y así finalizamos nuestro programa de hoy. No siempre vamos a estar los dos presentando los programas, pero una que otra vez cuando tengamos que desarrollar temas relacionados con la iglesia, con la historia, bueno, vamos a estar aquí los dos hablando y tratando de llevarles algún mensaje, alguna información, pero que pues los conlleve a la salvación y que ustedes también puedan multiplicar. Los invitamos también a compartir este programa para que así las personas puedan alertarse, conocer las advertencias que nos ha hecho la Virgen, lo que dice la palabra de Dios, y estemos más que nunca preparados para el final de los tiempos. Que Dios los bendiga.